y el poder de su palabra te influenció. Y entonces, desde el poder de su palabra, tú dijiste, ok, esto es una verdad. Y por lo tanto, lo hiciste una verdad. Yo te he platicado en alguna ocasión de el señor Sevilla, que para los que no hayan oído la historia, era un señor que trabajaba en el Teatro San Rafael, era como el gerente general del teatro, y entonces siempre estaba ahí. Y en aquel entonces estaba yo trabajando con ellos y nadie le dirigía la palabra, todos entraban y todos hablaban, es que cuidado que no te vaya a ver el señor Sevilla, porque donde el señor Sevilla se dé cuenta te va a ir mal. No, que de verdad llegabas 2 minutos tarde y era así como, híjole, ya está el señor Sevilla en la puerta, totalmente dispuesto a descontar, totalmente dispuesto a enojarse, totalmente dispuesto a shalala, todas las historias que te puedas creer y crear. El señor físicamente, su cara era de un enojo impresionante. Su cara era de verdad, de perro guardián, de estar enojado todo el tiempo. Y era una realidad, de verdad, era una realidad. Simplemente yo decidí recrearlo de una manera distinta en mi espacio. Y entonces yo no iba en el camino para allá diciendo, ya me voy a encontrar a este desgraciado con su cara enojada. No, yo iba diciendo de qué manera puedo hacer sonreír hoy al señor Sevilla. Y entonces yo llegaba todos los días y decía, buenos días, señor Sevilla, cuando nadie lo saludaba. No me contestaba, te prometo que no me contestaba, pero esa era su realidad, no la mía. Y entonces en mi realidad yo me contaba el cuento de, pero ¿sabes? Creo que hoy se le medio escapó una sonrisa, creo que no quería que me diera cuenta, pero hoy me volteó a ver cuando me metí. Primer paso, a mí no me regañaba cuando llegaba tarde. Pero no lo hacía yo por eso, ¿sabes? Yo no iba hablando de, híjole, ya voy tarde, me va a regañar el señor Sevilla. O sea, si yo decía voy tarde, me voy a tardar más en acomodar mis cosas, voy tarde, estoy siendo irresponsable. Pero era conmigo. Nunca me dijo nada por llegar tarde. Tampoco llegaba yo tarde a cada rato. Pero a lo que voy es, yo nunca dejé de saludar, yo nunca dejé de, cuando hablaban de él, decir, mira, a mí me parece una buena persona. Resultado, con el tiempo, su no pelarme cambió a un buenos días. Y ya era un buenos días. De eso cambió a sonreír cuando me veía. Y me acuerdo mucho un día que llegué al teatro y llegó y me dijo, pasas a mi oficina. Y yo dije, uy, ok, voy a pasar a su oficina. Pasé, dejé mis cosas y todo el mundo me dijo, te van a correr. O sea, imagínate que te está pidiendo que vayas a su oficina, te van a correr. Esa era conversación de alguien más. ¿Me la pude haber comprado? Sí. Pero simple y sencillamente mi respuesta fue, ¿o no? Punto. Fui a su oficina y me acuerdo perfecto que estaba en una bolsita de Sanborns y la cruzó por el escritorio. No me dijo nada más, lo único que hizo fue cruzar la bolsita y decir, para ti. Y entonces la abrí y había chocolates dentro. Unos chocolates horribles, los chocolates más amargos que te puedas imaginar y de verdad un chocolate que a mí no me gustaba, pero venía de una persona que no daba ni los buenos días. ¿Por qué? Porque mi palabra dijo, este señor no es así. Por supuesto que me comí los chocolates con él y desde entonces, cada día cuando yo llegaba al teatro, el señor Sevilla tenía chocolates para mí. Fue pasando el tiempo y los chocolates se cambiaron a sonrisa y la sonrisa se cambió a una plática. Y en mi conversación yo siempre dije, es un señor amable, es un buen hombre. Esa era mi conversación y para todos los demás no lo era y para todos los demás nunca lo fue. En mi vida sí lo fue. En mi vida fue un señor importantísimo y fue un hombre con el que yo podía llegar y llorar y me escuchaba, y fue un hombre con el que yo podía llegar y sonreír y me escuchaba. Y fue un hombre que yo podía llegar y platicar de cómo estaba. ¿Por qué? Porque en mi palabra, porque además así era, cada vez que alguien me decía, es que es un desgraciado, yo decía, o es un buen hombre. Así de sencillo. Y bueno, ya vi aquí el pleito de no se escucha, sí se escucha.
nos escucha, tú eres siempre. Me encanta, y lo que me encantaría que nos escucharas ahorita, el tren que está pasando por aquí. Yo no sabía que pasaban trenes por aquí. Pero bueno, fíjate, al grado que está pasando un tren por aquí. Pero bueno, qué pena, Fausto se quedó sin escuchar el tren que jamás en la vida me había yo imaginado que pasaba. Pero el asunto es este. ¿Tu palabra tiene el poder de cambiar a un ser humano? Yo creo que no. Yo creo que de lo que tiene poder tu palabra es de cómo se muestre ese ser humano en tu espacio. Porque todos los seres humanos, te decía yo, somos infinitos. Por lo tanto, tenemos una infinidad. Ay, ya sé que se escuchan mis perros, lo siento mucho. Estoy sola en casa y no tengo quien los calle. Lo siento mucho, pero los perros son parte del programa. Para tu mayor información, los perros están usando el poder de su ladrido. ¿Ok? Entonces, lo siento mucho, de verdad. Pero o era eso o era no programa. Entonces, bueno, te decía, el señor Sevilla es el señor Sevilla y él tendrá su realidad y él creó su realidad en su casa, con sus hijos, con su gente, como sea, no importa. Pero lo que sí importaba, porque fue lo que tuvo que ver conmigo, porque fue lo que tuvo una relación directa conmigo y lo que afectó mi vida, y sí digo afectó porque de verdad la afectó en un sentido maravilloso, fue una persona muy importante en mi vida, es el cómo decidí yo recrearlo. Quedamos que eres un ser infinito, entonces como ser infinito que eres, tienes un montón de posibilidades. Como ser infinito que eres, por supuesto que eres un enojón, por supuesto que eres buenísima onda, por supuesto que eres un desgraciado, por supuesto que eres un alma caritativa, por supuesto que eres un histérico, por supuesto que eres paciente hasta la pared de enfrente. El asunto aquí es cómo te defines y cómo te defines a través de esa palabra. Y cada persona que tiene toda esta gama de emociones y toda esta gama de formas de ser, porque es un ser infinito, ¿cómo lo vas a definir en tu espacio? Y la única manera de definirlo es por el poder de tu palabra. Ahora, ojo, el universo no es tonto. Si yo hubiera estado diciéndole a todos mis compañeros, no, el señor Sevilla es bien buena onda, el señor Sevilla es bien buena onda, puede ser una buena persona, dale una oportunidad, y yo camino al teatro hubiera ido diciendo, oh, ya me voy a encontrar con este viejo, ay, es que seguramente va a estar de malas, ¿qué voy a hacer ahora para seguir teniendo razón con mis compañeros de que es buena onda? Si yo hubiera ido diciendo eso, entonces no sirve nada de lo que estoy diciendo antes, porque la palabra que crea es la palabra que te crees. Si no te la crees, entonces no lo vas a crear. Requieres creértela. Por eso te hablaba yo de congruencia. Requieres ser congruente lo que estás diciendo con lo que estás sintiendo. Y sé que aquí es donde viene, ok, ¿cómo me creo que estoy sano si llevo 2 meses en cama y los médicos me dijeron que no puedo caminar? ¿Cómo me creo que tengo dinero y que soy una persona abundante cuando abro mi cartera y no tengo un peso? O cuando no tengo ni siquiera para pagar la comida del día de hoy. ¿Cómo me creo que mis relaciones funcionan padrísimas cuando he terminado mis últimas 5 relaciones en menos de una semana y no sé ni cómo hacerle ni hacia dónde? Ah, pues mira, aquí es donde entran 2 cosas. La primera, la que te acabo de contar, de el poder es tuyo y lo que requieres es tú creértela y tú ser congruente. A tu mente racional no le va a sonar congruente. Entonces, ¿cómo engañamos a la mente racional? Y te voy a compartir un poquito de lo que he estado manejando en Access, que ya te dije que voy a hacer un canal o una estación de radio única y exclusivamente para hablarte de Access,
porque de verdad no tienes idea de las cosas maravillosas. Para los que no lo han oído, son estos cursos que estoy dando últimamente, para lo que me certifiqué, que está súper espectacular. Y te voy a dar una probadita de ello, porque de verdad es una varita mágica. Tú, como ser humano, tienes límites. Como ser infinito no los tienes. Pero, de alguna manera, elegiste esta vida con sus límites. Entonces, ¿cómo hacerle para que no suene a tu mente racional? ¿Ok? Para que no suene ok, no tengo dinero, pero tengo que decir que tengo dinero. Ok, no tengo salud, pero tengo que decir que tengo salud. Es bien fácil. El universo entiende en forma de pregunta. Tan entiende en forma de pregunta que por ahí dicen que pide y se te dará. Pero pide no es exige. Es más, pide y se te dará viene de ask, que literalmente quiere decir pregunta. Entonces, si tú cambiaras ese pide y se te dará por un pregunta y se te dará, entonces no hay límites. Aquí lo interesante es aprender cómo hacer la pregunta, porque si tú preguntas sobre el límite, lo que se va a seguir creando es límite. Pero si tú preguntas sobre el resultado, entonces lo que se crea es el resultado. Y aquí lo importante es que requieres utilizar esa palabra para quedarte en la pregunta. Vamos al espacio de que estás enfermo y estás declarando salud. ¿Qué diferencia hay entre que estés diciendo, es que sí estoy sano, es que sí estoy sano, es que sí estoy sano, pero cómo me duele la cabeza, pero yo sé que estoy sano, pero voy a salir de esta, pero de verdad, porque yo sé que soy una persona saludable, entonces voy a salir. En el momento que estás hablando, voy a salir de esta, ya estás declarando, ya estás decretando que estás metido en esta. Entonces, es bien difícil salir, por supuesto. Contra un yo soy salud absoluta, mi cuerpo es un cuerpo perfecto. Ahora, ojo, mi cuerpo es un cuerpo sano y perfecto, contra mi cuerpo es un cuerpo perfecto que no tendría por qué estar enfermo. ¿Sí me entiendes? Es como si tú te regresas, si tú pones foco en lo que estás viviendo en ese momento, o si tú pones foco en el problema, si tú pones foco en el resultado que tienes en ese momento, eso es lo que estás creando. Ahora te decía, es difícil, al menos en esta realidad, enfocarnos en otra cosa cuando estamos viendo lo contrario. Si tú pudieras ver que lo que estás viendo es una realidad creada y diseñada por ti, a lo mejor sería diferente. Pero como yo sé que esto suena demasiado loco, hay una manera anclándote en preguntas. Y vamos a quedarnos en esta misma que te estaba yo diciendo sobre estoy enferma. Lo que podrías decir es ¿qué se requiere para que mi cuerpo y yo estemos totalmente sanos? ¿Qué se requiere para que mi cuerpo y yo estemos totalmente sanos? Digo, ya si te quieres ver un poquito más responsable, ¿qué requerimos ser mi cuerpo y yo para estar totalmente sanos? Entonces, cuando tú avientas esto y no contestas, el universo te contesta. ¿Por qué? Porque tu palabra vale y con el poder de tu palabra estás dando una orden. Y la orden que estás dando, de alguna manera, es que aparezca lo que sea que se requiere para que estemos así. Eso es lo que ocurre cuando avientas tu palabra en forma de pregunta. Estás dando una orden para que algo mucho más grande que tú, que no tiene los límites que tú tienes,
vaya y lo traiga. Ahora, escucha la pregunta que hice.